Muy bien, gracias Julia por la oración. Tal como acabamos de decir y hace un momentito estamos platicando, estamos hablando, es un momento muy importante el que estamos viviendo. Es un momento que incluso los temas que estamos llevando a cabo sobre el tiempo del fin, sobre todo lo que tiene que ver con las profecías del fin, nos van a ir marcando cada vez más, nos van a ir aclarando cada vez más lo que tiene que ver con estas señales que estamos viendo y nos van a ayudar a entender el libro de Apocalipsis y sobre todo la obra de Cristo en el santuario, porque es importante que tengamos cuenta que todo lo que hemos visto en los estudios pasados es recalcando cómo en Apocalipsis está la estructura del santuario y por ende la obra de Cristo. La obra de Cristo que tal como vamos a seguir viendo en los capítulos siguientes, Cristo está haciendo una actividad y que esa actividad que está haciendo Cristo desde el cielo, desde su santuario, influye y afecta positiva o negativamente a las personas en la tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros entramos al santuario, como habíamos dicho, obedeciendo sus mandamientos, siguiéndolo a Él en todo lo que tiene que ver con la estructura misma de lo que nos dejó en las escrituras, entonces vamos a poder entender de que hay otros que no lo hacen. Entonces para ellos no será una bendición toda esta obra que está haciendo Cristo desde el santuario. Por eso es importantísimo, hermano, que aclaremos esto porque tenemos un abogado. Acordémonos que leímos en un versículo hace un tiempo, en dos, la primera carta de Juan, capítulo 2 del 1 al 2 dice, hermanos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo ante el Padre. Y dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Eso significa, hermanos, que nosotros en este momento tenemos un abogado en el cielo y nos corresponde a nosotros afianzarnos y aferrarnos de este abogado que es Cristo, para que de esa manera podamos salir victoriosos en este conflicto que estamos estudiando. Ok, con este preámbulo que hemos dado en este momento y que ya hemos analizado antes, yo quisiera comenzar para decir algo. Hemos estado entrando en el capítulo 7 de Apocalipsis, que considero que es un capítulo muy importante, quizás ha sido uno de los más importantes que hemos estudiado desde que iniciamos, cuando estudiamos el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Apocalipsis, porque aquí en este capítulo 7 ya empezamos a ver más detalladamente el conflicto que hay entre los hijos de Dios, entre los ángeles de Dios y al mismo tiempo entre los enemigos de Dios que son comandados por la serpiente y por la bestia, como vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Por eso el capítulo 7 de Apocalipsis empieza hablando sobre un conflicto. Y esto está en el versículo del 1 al 3, que nos dice que habían cuatro ángeles deteniendo los cuatro vientos en los cuatro ángulos de la tierra para que no soplasen ni hiciesen daño hasta que fueran sellados en su frente los hijos de Dios. Y nos dice que aparte de eso, otro ángel viene a sellar a los hijos de Dios y está diciéndole a los cuatro ángeles que vienen a dañar la tierra que no hagan daño hasta que se sellan en su frente los 144,000, y dice ese número, 144,000. Pero lo interesante del caso es que cuando nos habla de ese número 144,000, tal como hemos visto, tiene que ver directamente con este conflicto. Ahora esta noche vamos a seguir viendo sobre los 144,000 y quizás no sé si vamos a acabar esta noche a entender y analizar los 144,000 porque quizás les va a tomar más de una noche, pero hoy creo que es importante que entendamos este tema de los 144,000 porque es lo que identifica y va a identificar a quienes reciben el sello de Dios y por lo contrario, quienes no reciben el, la marca de la bestia. Ok, entonces vamos a empezar, hermanito. Yo quisiera empezar con un PowerPoint que tengo preparado acá y luego que lo analicemos, entonces vamos a ir viendo poco a poco y vamos a resolver preguntas si las hay al final del estudio, para que sigamos viendo todo lo que hemos visto sobre los 144,000. Ok, entonces vamos a ver aquí y vamos a analizar este aspecto tan interesante
de los 144,000. Vimos en el estudio pasado que la estructura de la Nueva Jerusalén es la misma estructura de los 144,000. ¿Por qué? Porque vimos que está en Apocalipsis 21, nos dice que el templo, que ya no hay templo, Apocalipsis 21, 22, que el templo es Jesús, es Cristo, es Dios. Y el templo está ahí y Él es el centro. Y alrededor de Él están en la Nueva Jerusalén las 12 tribus, y al mismo tiempo están las 12 tribus y todos los redimidos, y nos dice que el muro es de 144 cosas, es la estructura de los 144,000, eso ya lo analizamos, pero lo que vamos a analizar esta noche más detalladamente es ese concepto que hay de los 144,000 para que lo vayamos viendo con más detalle y lo que nos dice el capítulo 7 que todavía no hemos visto. Ok, vimos que Dios es el medio del santuario, los 144,000 los redimidos alrededor, y harán un santuario y habitaré en medio de ellos, que esa es la premisa que Dios siempre quiso para su pueblo, que estuviéramos siempre con Él en el centro, y es lo que quiso desde la creación y seguirá por la eternidad, tal como es la estructura de la misma Nueva Jerusalén. Por eso la Nueva Jerusalén nos damos cuenta que tiene los nombres de los 12 discípulos o los 12 apóstoles y los 12 las tribus de Israel, las tienen tres por cada lado, que son los 144,000, pero vamos a empezar a analizar por qué nombran las 12 tribus. Y vamos a analizar si esas 12 tribus en este momento existen o no existen, o dónde están esas 12 tribus. Eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces, siguiendo adelante, tengamos en cuenta que Juan escribió este libro de Apocalipsis en un lenguaje simbólico, y por ello tenemos que dejar que sea la misma Biblia la que nos dé la explicación por sí misma. Y así de esa manera vamos a seguir entendiéndolo. La perfección de la Biblia nos puede hacer no solamente sabios, sino que además nos ayuda a entender la manera de interpretarla y llegar a la verdad. Asimismo, para entender el significado total de estos 144,000, primeramente veamos qué nos dice la Biblia respecto a este número. Vamos a leer entonces, que ya vimos esto y lo vamos a repasar. Después de esto vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello de Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Tal como vemos aquí, vemos este conflicto que ya analizamos, que creo que no es necesario recalcar mucho en este momento, porque ya lo analizamos en el estudio pasado y que incluso está en una grabación en un video en YouTube. Aparte de eso, quiero recalcar en esta parte final que dice: y oí el número de los sellados, 144,000. Juan en este momento, cuando recibe este mensaje, y lo que recibe el ángel que le está diciendo todo esto, está claro en que él primero oye el número 144,000, y seguidamente entonces nos hace entender primeramente que este conflicto de 4 versus 4 de los 4 ángeles contra los 4 vientos, que son realmente los 4 ángeles de Dios que están en batalla contra los ángeles que dañan, que son los ángeles del demonio, los ángeles de Satanás, y que nosotros estamos ya sea influenciados por unos o por los otros. O sea, nosotros estamos en ese conflicto porque estamos siendo influenciados ya sea por el bien o por el mal. O sea, estamos de parte de Dios o estamos de parte del enemigo. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Ya dijimos que en Daniel 3 nos describe que Nabucodonosor en Babilonia creó un sistema de oración contra los 4 primeros mandamientos de Dios de la primera tabla, y vimos que los primeros mandamientos son, los primeros 4 mandamientos de adoración de la primera tabla son: no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes de adoración, no tomar el nombre de Dios en vano, y aparte de eso, guardar el día de sábado, recordar el día de sábado, para que como uno de estos mandamientos que son básicos y son importantes de esta primera tabla.
Ok, vimos en otra manera que esta primera tabla es la que nos muestra el conflicto de adoración. En otras palabras, se impone este sistema impone unos mandamientos de adoración de hombre. O sea, eso hizo Nabucodonosor, igualmente ahora la bestia. Son mandamientos obligatorios de adoración que son de hombre, por eso es 666, número de hombre, y está en contra de los mandamientos de Dios de la primera tabla, que son los mandamientos de la verdadera adoración o la relación de Dios con el hombre. Tal como veremos, los que recibirán el sello de Dios serán aquellos que adoren y sean fieles a los cuatro mandamientos de Dios, tal como ocurrió con estos tres jóvenes en Daniel 3. Y obviamente también a los cuatro mandamientos, los restos de los mandamientos de la segunda tabla, que son aceptados por todas las leyes y por todos los gobiernos y por todos los gobiernos y las religiones, porque en esos mandamientos de la segunda tabla realmente no hay conflicto, porque todo el mundo en todas las regiones, si mata o roba o comete adulterio o hace fornicación, siempre es castigado, ya sea legal o civilmente. Entonces, solo los mandamientos de adoración de la primera tabla son los que realmente están en conflicto, porque son los mandamientos de adoración. Los cuatro mandamientos de Dios versus los cuatro mandamientos de la imagen creada por el hombre, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, si continuamos leyendo, vamos a ver que Juan ve primero y oye el número de los que han de ser sellados por el ángel y luego dice, vamos a ver qué dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, 12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Manasés, de la tribu de Semeón, 12,000 de la tribu de Leví, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de José, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados, para sumar entonces los 144,000. Ahora, cuando nosotros leemos las tribus originales, que fueron las que los hijos de, pues, tuvo Jacob, vemos que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Neftalí. Cada uno de ellos, tal como estamos viendo acá, el nombre de ellos tiene un significado. Entonces, si nosotros miramos los significados de esos nombres de los hijos de Jacob y los ponemos en orden tal como están ahí, nos da un mensaje muy bonito. Vamos a leer, nos dice, mirad, un hijo nos es dado, quien nos escucha y nos une. Alabemos a Dios. Él es justo en nuestras aflicciones para darnos fortuna, felicidades, remuneración y honor. Él nos juntará a Él por su Hijo a su diestra. Ese es el mensaje de los nombres tal como están en las tribus de Israel. Ahora, si nosotros seguimos leyendo y seguimos mirando, vamos a ver algo interesante. Que las tribus de Israel que están descritas en Apocalipsis 7 son diferentes. Y en estas está incluso Manasés en cambio de Dan. Entonces el mensaje que nos sale poniendo los nombres sale de esta manera. Agradezcamos a Dios y démosle gloria al mirar a su Hijo, que nos da la fortuna, felicidades y bendiciones, los problemas y dificultades y aflicciones, olvida y perdona. Dios nos ha escuchado, nos unió a Él como regalo de gracia. Exaltemos y demos honor a Él, que nos une por su Hijo que está a la diestra. Esto es un mensaje muy importante y muy bonito, porque nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis, los 144,000 reciben perdón y reciben todas las bendiciones que están ofrecidas para ellos. O sea, que es lo que está realmente, el mensaje de los 144,000 es este. Es el mensaje, de acuerdo a los nombres como están puestos, de que el Señor nos da a nosotros perdón y nos da la libertad para que podamos estar por su gracia y podamos ser salvos por Él. Y exaltemos y demos gloria y honor porque Él es quien nos une. Ahora, si seguimos mirando en este libro de Apocalipsis, vamos a mirar algo interesante y vamos a hacer esta pregunta. ¿Acaso las 12 tribus de Israel no fueron dispersas desde antes de la destrucción de Jerusalén
y el templo por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que cuando Juan escribió el Apocalipsis se refería a tribus espirituales, que forman las 12 tribus ¿quiénes forman las 12 tribus en este momento? ¿Acaso todo el que acepta a Jesús como Salvador, ya sea judío o gentil, no entra a formar parte del pueblo de Dios como una rama injertada? En otras palabras, hermanos, quiero explicar esto. En la época de los judíos, cuando estaban todavía antes de que fuera destruido el segundo templo, el primer templo, Nabucodonosor iba a atacarlos y en ese momento todavía estaban el reino del norte y después fue destruido el primer reino del norte con las 11 tribus que fueron dispersadas y por último Nabucodonosor atacó y destruyó el reino del sur, que era el reino de Judá. Y cuando lo destruyó, entonces se los llevó cautivos a Babilonia. Pero desde ese momento, las, las tribus de Israel quedaron dispersas en todas las naciones. Entonces, tenemos que ver en cuenta que en este momento, literalmente, no existen las 12 tribus de Israel, porque están regadas en todas las naciones. Ahora, vamos a analizar una cosa para que tengamos cuenta lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 11. Si algunas ramas fueron desgajadas, o sea, los judíos, y tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Y seguimos leyendo. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Así considera la bondad y la severidad de Dios. La severidad con los que cayeron y la bondad contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Entonces, tal como estamos dando acá, y vamos a seguir analizando esto, lo que dice el libro de Romanos, y ellos también, si no permanecen en su incredulidad, o sea, los judíos, serán injertados o volvos a injertar, porque todopoderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Lo que vamos a entender es que por ello todos los que aceptan a Jesús como Mesías y nuestro Salvador, ya seamos judíos o gentiles, venimos a ser parte de las tribus naturales, pues somos todos iguales ante los ojos de Dios. O sea que en este momento las 12 tribus de Israel se componen solamente de los que aceptan a Cristo, ya sean judíos o gentiles, que si son judíos que aceptan a Cristo, serán reinjertados y los gentiles que aceptan a Cristo serán injertados en el buen olivo. Ok, eso es el concepto que tenemos en este momento. Ahora sigamos leyendo lo que nos dice Romanos 3 del 28 al 29. Dice, ya no es judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, y que ya soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham y conforme a la promesa de herederos. O sea, que en este momento ya para Dios, Él no tiene en cuenta nuestra nacionalidad o nuestro origen carnal, sino nuestro origen espiritual, porque somos hijos de Dios, aceptamos a Cristo y nos convertimos automáticamente en herederos e hijos de Abraham, como fue la promesa. Entonces, luego de que Juan escucha el número de los sellados y que se le dice que son 12,000 por cada tribu, el discípulo seguidamente ve quiénes son los que forman este grupo, porque oye y luego vamos a analizar. Vamos a analizar esto, lo que dice aquí.
de Apocalipsis 7, del 9 al 10. Dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque todos, no solamente los judíos, sino nosotros seremos parte de esta gran multitud. Y esta gran multitud será exactamente los que conformen los 144,000. Y dice, y estaban ante el trono y en presencia del Cordero vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Claro, los que están con ropa blanca y con palmas en las manos serán todos los redimidos, tal como lo seguiremos viendo en el capítulo 14, en el capítulo 18, 19 y 20, que nos lo describe con más detalle. Ahora, y clamaban a gran voz, la salvación se debe a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Porque entonces vamos a analizar poco a poco que todo lo que tiene que ver con los 144,000 tiene que ver directamente con los redimidos. O sea, en otras palabras, los 144,000 son los mismos redimidos. Ahora, sigamos adelante. ¿Acaso cada uno de los que sean redimidos no tendrá el sello de Dios, o sea, el fruto del Espíritu Santo, en su frente, o sea, en su voluntad, en su inteligencia, en su decisión? Por ello, Juan ve una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu y lengua. Porque definitivamente, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, Dios nos está dando un mensaje muy bonito, que cada uno de los que estamos escuchando aquí y todos los que en el futuro acepten a Cristo y se unan serán parte de ese grupo que es llamado los 144,000, que en definitiva serán los que cuando se conformen la Nueva Jerusalén estarán alrededor de Dios formando la Nueva Jerusalén. Ahora sigamos adelante. Más adelante el discípulo nos lo aclara mucho más. Los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes son los que vienen o los que viven en las obras de la carne. Vamos a mirarlo. Esto nos lo dice en Gálatas 5, 19 al 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os lo previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, aquí se describe el comportamiento y lo que hacen los que están en contra de Dios, o que no son de los 144,000, sino son los que siguen a la bestia o al enemigo o a la serpiente. Ahora, sigamos mirando. Estos son los que recibirán los castigos y los juicios de Dios. Veamos. En Apocalipsis 9, 3, 4 nos dice, y del humo salieron las langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino que solo a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Estos son, evidentemente, los que no son los 144,000, porque los 144,000 son los que son sellados. O sea que aquí nos corrobora que los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes son los que tienen la marca de la bestia y por ende no tienen a Dios y no son parte de los 144,000 sellados en sus frentes. Ahora, sigamos adelante. Juan nos detalla luego, para que nos quede bien claro, el encuentro de Jesús con todos los redimidos cuando finalmente Jesús pone su pie sobre el monte Sión. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 14. Y nos dice, miré, vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tienen el nombre del Cordero y el nombre del Padre escritos en sus frentes. Yo oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estallido de un gran trueno. Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían sus arpas. Recordemos que leímos el capítulo en la imagen anterior, de que los que no tienen el sello de Dios en sus frentes son los que serán castigados porque no tienen ese sello. Entonces aquí nos dice que los que son sellados, los que tienen sello de Dios en sus frentes, son los 144,000. Nuevamente se nos corrobora que todos los 144,000 son los redimidos. Ahora, sigamos
Y dice, cantaban un cántico nuevo ante el trono, ante los cuatro seres vivientes, ante los ancianos, y ninguno podía entender ese canto, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Muy bien, aquí nos vuelve a dar otra pauta más para que nos quede claro. ¿Por qué Juan describe los 144,000 para nombrar a todos los redimidos de entre los de la tierra? Pablo nos aclara y nos ayuda a entender que Jesús vendrá a redimir dos grupos de fieles y vamos a ver quiénes lo conforman. Vamos a ver cuando venga Jesús, cuáles son esos dos grupos de fieles que viene a redimir. Para eso vamos a mirar y vamos a buscar en nuestras Biblias y que lo anoten los que están anotando en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, que dice, hermanitos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, o sea, los que están sin Cristo. Creemos que Jesús murió y resucitó y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y nos sigue diciendo, por eso decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el primer grupo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, los fieles que están dormidos, resucitarán. Y luego nos sigue diciendo, luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, este es el segundo grupo, los que están, que no han muerto y que están vivos en la venida del Señor, seremos arrebatados junto con ellos. O sea, esos dos grupos forman un solo grupo al final y irán a las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados unos a otros con estas palabras. Esto es lo que nos dice Pablo y nos corrobora y vamos a entender mucho más claro por qué los 144,000 son conformados por estos dos grupos. El primer grupo de fieles lo conforman aquellos que han ido al descanso o están muertos en este momento y están durmiendo el sueño de la muerte, tal como ocurrió con Lázaro. Serán resucitados en ocasión del regreso de Jesús. Ahora, vamos a mirar claramente este diálogo de Marta con el Salvador, Marta, la hermana de Lázaro, y podemos entender no solo lo que pasa con los que mueren y duermen en Cristo, sino también cómo serán despertados cuando nuestro Señor Jesucristo nos dé la verdadera, o veamos la verdadera interpretación, nos aclara sobre los sueños y la muerte. Vamos a ver esto. Vamos a ver qué tiene que ver el sueño de la muerte con todo esto. A ver, un momento. Ok, ahora, cuando Jesús llegó, esto lo leemos en Juan 11, cuando Jesús llegó, halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro y estaba dormido, según dice el texto. Y los discípulos dijeron que si estaba durmiendo lo iban a despertar, pero Jesús les dijo claramente que estaba muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, o sea, como unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María por su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que tú pidas. Y Jesús respondió, tu hermano resucitará. Marta le dijo, oigan lo que dice aquí, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Ellos tenían claro que la resurrección era para el último día, ser la venida de Cristo. Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vamos a seguir mirando lo que pasa. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Eso está en Juan 11, 17 al 27, lo que acabamos de leer. Entonces,
Como vemos, Marta entendía que la resurrección ocurriría en el último día, tal como nos lo aclaró Pablo, en lo que vimos en 1 Tesalonicenses 4, cuando Jesús venga a redimir a los dos grupos de fieles. Ahora veamos que Lázaro fue resucitado para mostrar la gloria de Dios o la gloria de Jesús, esa misma que tendrá en el día postrero cuando sean despertados todos los que duermen en Cristo. Oirán su voz fuerte como de trompeta que los llamará a cada uno por su propio nombre. Esto es lo que pasa. Vamos a leerlo. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, que es ya de 4 días, o sea que hace 4 días se había muerto. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Ustedes como ven ahí, Lázaro estaba muerto hacía 4 días y estaba muerto, estaba en el sepulcro y evidentemente su cuerpo estaba descompuesto ya sus células no servían, ya toda su estructura vital estaba totalmente en descomposición y Jesús de todas maneras lo levantó. Ahora leamos lo que sigue. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Son las palabras de Jesús. Y hablando dicho esto, dijo, llamó a gran voz a Lázaro, sal fuera. Esto nos va a hacer entender que cuando Jesús venga, Él va a grande voz y va a llamar a cada persona por su propio nombre. Porque si Él no dijera el nombre de cada persona, resucitaría a todos los muertos. Pero solamente va a llamar por cada nombre a cada persona para que se levante y tenga resurrección. Y evidentemente ya se levantan tal como estamos viendo y como estamos analizando el libro de Apocalipsis, porque tienen el sello de Dios. Ahora, vamos a seguir mirando. Y el muerto salió con las manos y los pies atados, con vendas, y su rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejarlo ir. Juan 11, 39 al 44. Acabamos de leerlo. Ahora, el segundo grupo de fieles lo conformarán los vivos que serán transformados y se unirán a los primeros que han resucitado previamente, tal como vimos. Ahora vamos a observar este segundo grupo. Entonces leamos. Y para esto vamos a ir al capítulo 3 de Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó a prisa y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él agregó, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el fuego sin sufrir ningún daño. Y al parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Este texto ya lo hemos analizado en varias ocasiones con respecto a que ellos fueron fieles a los 4 primeros mandamientos y por eso vino el cuarto, que es Jesús, a salvarlos cuando estaban dentro del horno. Ahora quiero recalcar otro aspecto que no hemos tocado en este momento. Cuando llegue el tiempo final, los salvos habrán pasado todas las pruebas de fuego como si hubieran estado en un horno, atacados y perseguidos por la bestia, por la imagen de la bestia que es el 666, tal como analizamos que también ocurrió que había un 666 en la estructura que tenía la estatua de Nabucodonosor. Entonces, todos pasarán y estos no murieron en el fuego. Estos están vivos, no le pasó lo de Lázaro, que estuvo 4 días muerto. Estos se encontraron con Jesús, que es el cuarto, y los salvó y los transformó dentro del fuego para que el fuego no los pudiera quemar. De igual manera, cuando venga Jesús, tal como dice Pedro en sus cartas, vendrá y será como fuego calcinante que consumirá todo, y los salvos no se quemarán. ¿Por qué? Porque les pasará exactamente lo que pasó con estos 3 jóvenes. Estarán en el fuego y no arderán. Mientras, como ustedes si leen el capítulo 3 de Daniel, se van a dar cuenta que los que estaban echándolos dentro del horno cayeron y se quemaron, mientras ellos no se quemaron. Y eso ocurrirá también con los que no tengan el sello de Dios o no estén con Dios, guardando fielmente los mandamientos de adoración, caerán en el fuego y serán consumidos como estopa, como dice la escritura. Ahora, sigamos leyendo. Así como estos 4 varones se pasearon en el fuego sin sufrir ningún daño, pues el cuarto estaba entre ellos
y sus cuerpos fueron transformados para resistir el fuego. Vamos a leer. Igualmente, el segundo grupo de fieles recibirá la vida eterna sin sufrir la muerte, porque estarán bajo la protección de Jesús y el fuego no los consumirá, sino por el contrario, serán purificados y transformados. Eso es lo que ocurrió con ellos y volverá a suceder nuevamente, hermanos. Ahora veamos. Sin embargo, os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, o sea, el primer grupo, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, el segundo grupo, los que no han muerto, porque es necesario que esto incorruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. En otras palabras, hermano, y esto es importante que quizás algunos no lo saben. Cuando venga Cristo, en el momento de venir a Cristo, Cristo nos cambiará nuestra estructura física. Ya tendremos cuerpos incorruptibles para poder resistir no solamente el fuego, sino para poder entrar con cuerpos perfectos y purificados al milenio, al cielo y después seguidamente a la nueva Jerusalén cuando venga a la tierra, de una manera que tendremos cuerpos perfectos como fue el cuerpo de Adán y Eva antes de que pecaran. Esto es importante todo lo que estamos viendo, hermano, porque esto lo vamos a seguir viendo a través de Apocalipsis cuando sigamos estudiando. Ahora veamos cómo Juan describe estos dos grupos de 144,000 fieles numéricamente cuando escribió 144,000 sellados en sus frentes, como hemos visto en nuestros anteriores análisis. Ok, en este momento esta parte que sigue la voy a, porque es un poquito larga, voy a parar acá y las dejamos para en la próxima reunión, pero por ahora vamos a mirar lo que ya hemos anotado hasta este momento, porque es muy importante, hermanos. Lo que estamos viendo en este momento nos está redondeando todas las escrituras. Nos estamos hablando de Primera Tesalonicenses, de los dos grupos de los que resucitan después de la muerte, que es un grupo, los que están vivos y se unen con ellos, y tal como vimos y analizamos interesantemente, Lázaro había estado muerto 4 días, fue resucitado, y los muchachos que estuvieron en el horno de fuego estuvieron ahí porque fueron fieles a los 4 mandamientos, y vamos a ver que ese conflicto se ve ahí de nuevo, el conflicto de la vida y la muerte que tiene que ver con este sentido. Ahora, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto, porque es importante para mí que todo esto quede claro con lo que hemos visto sobre los 144,000, porque vamos a seguir analizando muchos más aspectos de los 144,000 para que veamos que el concepto de los 144,000 está en todas las escrituras, no está solamente en Apocalipsis, porque los 144,000 son todos los que tienen el sello de Dios en todas las edades. Tal como vimos y lo aclaramos, interesante, que los que no, o sea, muy bien, los que no tienen el sello de Dios y que van a ser castigados por las plagas son los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, hermanos, si eso es así, evidentemente por consecuencia, todos los salvos tendrán el sello de eso en sus frentes y son 144,000. Adelante, adelante, Jaime. Sí, que digamos que los 144,000 y todos los salvos los serán no por guardar 4 mandamientos, sino que obviamente los 10, ¿no? Sino que Obvio. ellos han sido fieles al Señor y el sello que el Espíritu Santo los sella y van a pasar por la tribulación. Y cuando Jairo leyó Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17, hay un punto bien importante que muchos cristianos no saben, y es que Jesucristo viene, pero Jesucristo no toca tierra. Correcto. Vamos a encontrar con él en el aire. Gracias, Jairo. Muy bien, eso que acabas de decir es correcto, porque tal como acabas de decir, y es una parte muy importante, cuando venga Jesús, nos llevará al cielo. ¿Por qué nos llevará al cielo? Porque entraremos con él al santuario del cielo y estaremos con él en el santuario del cielo por 1000 años, como lo dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Estaremos reyes y sacerdotes con Cristo y estaremos haciendo con él una obra no de expiación ya, porque se acaba la obra de expiación, sino es una obra de juicio. Es importantísimo eso que estamos viendo. Ahora, sí es importante lo que acaba de decir Jaime también sobre Primera Tesalonicenses,
porque en Primera Tesalonicenses se ven los dos grupos, los que resucitan y los que son transformados. Y esos dos grupos tienen el sello de Dios. O sea, hermanos, démosle gracias a Dios porque todos los que han muerto en Cristo se durmieron sellados. Ya están sellados. Y los que estemos vivos en este momento, lo que tenemos que hacer es buscar y seguir la comunicación con Dios, la fidelidad de Dios para que recibamos ese sello. Ahora quiero hacer una aclaración que es importante lo que dijo Jaime. El sello de Dios se da principalmente porque son fieles a los mandamientos de adoración a Dios. Porque aquí hay un punto, y eso lo vamos a ver cuando veamos los demás capítulos de Apocalipsis. Los demás cristianos cumplirán los mandamientos de la segunda tabla. O sea, ¿por qué? Porque las leyes civiles obligan a no matar. Es un mandamiento que todo el mundo cumple. O tiene que cumplir, el que no lo cumple lo meten a la cárcel. Entonces, robar igualmente. El de mentir o dar perjuicio también tiene castigos civiles y penales. En otras palabras, todo el mundo, sea cristiano, no sea cristiano, sea ateo, o sea de cualquier religión, cumple la segunda tabla. Porque son los mandamientos que son comunes para todas las religiones. Y en eso no hay conflicto. Entonces, por eso vamos a analizar y vamos a llegar a una conclusión muy interesante cuando analicemos la parte que tiene que ver con el sello de Dios más adelante en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, cuando ya definimos bien esto, de que vamos a encontrar con personas que van a decir, yo no hago nada malo, yo amo la naturaleza, yo no mato, yo no robo, yo tengo un matrimonio perfecto, yo no hago nada en contra de mi esposa. O sea, cumple la segunda tabla y bueno, te van a decir así en la cara, pero yo no necesito a Dios. Y no necesito cumplir ningún mandamiento que tenga que ver con Dios porque no me interesa. O sea que la primera tabla la quitan totalmente de sus creencias y eso va a ser el movimiento de la nueva era. Va a ser un movimiento filosófico que va a estar en común de que no importa la religión que usted tenga, así sea ateo, así sea musulmán, así sea de cualquier religión, van a estar unidos porque van a estar unidos en los mandamientos de la segunda tabla. Y esos van a ser los mandamientos que van a proclamar como los mandamientos que van a tener que cumplir todo el mundo, pero los mandamientos de la primera tabla van a cumplir solamente los que son fieles a Dios y esos son los que van a encontrar el conflicto. ¿Me están entendiendo? Ese es el conflicto principal, los que guardan los mandamientos de la primera tabla, porque por ellos se va a hacer lo que se va a definir quiénes reciben el sello de Dios y quiénes no lo reciben. Ahora, hay una pregunta interesante acá y me gustaría que la meditáramos. Si nosotros vemos las escrituras, Jesús en todo momento, él recalcó sobre los mandamientos, ¿sí o no? Vemos cuando habló con el joven rico, le dijo que si quería tener vida eterna, tiene que cumplir los mandamientos, ¿cierto que sí? Ahora, si nosotros nos damos cuenta de eso, yo varias veces, quizás ustedes se han encontrado con otros hermanos, incluso hasta cristianos, que dicen, no, los mandamientos no hay que guardarlos. Nosotros tenemos que eso Cristo los clavó en la cruz. O sea, siendo supuestamente cristianos, ya están invalidando los mandamientos de Dios y solamente siguen ideas y tradiciones que les han enseñado a sus iglesias. Mucho más otras congregaciones o otras religiones que definitivamente de plano ellos ya descartan al Dios verdadero y tienen otros dioses. Tal como sabemos, por ejemplo, en la India, ellos adoran a todos los animales, tienen templos para los animales, las vacas, hasta la rata, los sapos, estos tienen adoración por ellos. Igualmente, muchas personas que tienen otras religiones, como vemos en las religiones orientales, en Japón, en la China, adoran a Buda y a otros dioses, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el conflicto es ese, hermanos. Y no porque, y digamos, llegamos a una conclusión, esa persona no es que sean malas, lo que pasa es que les falta que ellos entiendan la verdad y sigan al verdadero Dios, porque ahí está el conflicto, que no siguen al verdadero Dios. Por eso el mandamiento que nosotros vemos, el cuarto mandamiento dice que Dios verdadero es el que hizo ¿qué? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que existe. Ese es el verdadero Dios. No es una vaca, ni un toro, ni una estatua, ni nada de esas cosas que no han hecho nada, ni ninguna imagen. Que tal como dice la escritura, son imágenes de piedra, de yeso y de bronce y de hierro que no oyen, ni ven, ni entienden. Eso lo vamos a analizar más adelante en Apocalipsis, que también lo dice. Entonces, el conflicto, hermanos, y cada vez se está concentrando más lo que estamos viendo,
estriba en la tabla primera de los 4 mandamientos, que son los mandamientos de adoración. Por eso quiero que vayamos viendo todos los 144,000, porque definitivamente los 144,000 se van a definir específicamente por eso, y entonces lo que nosotros tenemos que estar es con la bendición de Dios, pidiendo para que nosotros podamos tener esas tablas de la ley escritas en nuestro corazón, que tengamos escritas en nuestro corazón esas 2 tablas de la ley, para que de esa manera estén en nuestro corazón y en nuestra mente, para que, para que podamos de esa manera ser contados como los verdaderos adoradores. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, hermanitos, creo que ha sido... Patricia tiene una pregunta, tiene algo que decir porque ahí escribió algo ahí que quería decir algo. A ver, vamos a mirar. Dice, no, Jairo, antes de terminar, quiero leerles algo que encontré en la Biblia, que me parece un mensaje muy bonito. Cuando termine su explicación, gracias. Muy bien, Gloria. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a orar primero y de paso quiero que Gloria nos haya pedido también que ella misma lo diga ahorita, cuando terminemos después de la oración, que hablemos esto, que nos diga su mensaje, para que de esa manera quede claro que ella también desea oraciones por algunas personas que me mandó un mensaje escrito por email. Entonces, Jairo, otra cosa, también hay otro mensaje ahí que la hermana Rita se accidentó y la trasladaron al hospital. wow, lo sentimos mucho, no sabíamos. Ahí está, ahí creo que escribió fue la niña. No veo, aquí no veo el mensaje, a mí no me llegó. Espérese, a ver si me sale aquí a mí. Espérese. Bueno, de todas maneras vamos a orar por ellos y vamos a terminar el estudio y luego entonces hablamos sobre eso. Vamos a orar en este momento. Me gustaría que hiciéramos 3 oraciones. Si puede Jaime orar, si puede orar, me gustaría que orara Mireya, ya que está con nosotros, que ora esta noche, y pronto también Gloria, que también nos dijo que quería oración por alguna persona, si Gloria también puede orar. Entonces, adelante, vamos a empezar. Jaime, Gloria y Mireya. Por favor, si me están escuchando. Bueno, inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta bendita oportunidad de podernos reunir un grupo de tus hijos para escudriñar tu santa palabra. Nosotros estamos, Señor, viviendo los últimos momentos de esta tierra y tu pueblo necesita prepararse, tu pueblo necesita recibir tu Santo Espíritu y tu pueblo necesita llevar este mensaje con poder para que aquellos que no te conocen se entreguen a ti y los que te conocen pero no lo conocen te conocen de una manera adecuada, lo hagan. Este estudio que estamos haciendo, Señor, que tu Santo Espíritu siga dirigiendo a Jairo para que nosotros seamos iluminados por tu verdad y podamos, Señor, obrar de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Bendícenos a todos y te pido, Señor, también una bendición especial y que si es tu voluntad pongas tu mano sanadora sobre la hermana Rita, que ojalá el accidente que ha tenido no vaya a ser de consecuencias graves, que se pueda recuperar pronto y que la podamos volver a tener en su hogar de nuevo compartiendo con su familia. Ahora te pedimos que nos acompañes y nos bendigas y que este santo sábado te podamos dar honra y gloria en todo lo que hagamos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Mireya, ¿está escuchando para que pueda orar? Sí, hermano. Ok. Querido y bondadoso Padre, te queremos dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. Ahora, al estar en tu santo sábado, Señor, te pedimos que tú nos guardes, nos ilumines. Entregamos nuestro espíritu en este momento para que tú nos dé descansar y mañana, si es tu santa y divina voluntad, podamos pararnos con nuestra mente y nuestro corazón dispuesto a servirte, Señor, y a poder aprender más de ti. Bendícenos y perdónanos todas nuestras cosas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria, ¿nos está escuchando para que puedas tener la oración? Sí. Querido, amado Padre Celestial, le rogamos que tengamos respeto a los que trabajan, a los que dirigen las cosas del Señor, que amemos mucho por el trabajo, que vivan en paz unos con otros. También, Señor, te pedimos que reprendas a los indisciplinados, que animes a los que están desanimados,
que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. También oremos en todo momento, démosle gracias a Dios por todo esto, lo que Él quiere que de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. No apaguemos el fuego del Espíritu, no despreciemos el don de profecía, sometámoslo a toda prueba y retengamos lo bueno. Que nuestro Señor Jesucristo derrame su gracia sobre todos nosotros. Y te pido por la salud de cada persona que le pedí, para que tú obres en ellos, Señor, por mi familia, por cada uno de mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.